Bueno, arrancamos este último vídeo ya de la unidad 7 con el último apartado que correspondería a la regulación de velocidad en los cilindros. La regulación de velocidad en los cilindros hidráulicos es bastante heterogénea porque va a depender de un factor que no teníamos, sí, lo tuvimos en neumática algo en cuenta, pero que en hidráulica es bastante determinante, y es la dirección de la fuerza de resistente en el movimiento del cilindro. Nos vamos a encontrar, por tanto, con cuatro casos diferentes. Vamos a encontrarnos dos casos suponiendo que el cilindro avance y otros dos casos en el retorno del cilindro. Entonces va a depender de hacia dónde se ejecute la fuerza, dónde influya la fuerza resistente sobre el cilindro en el momento, por ejemplo, del avance. Así que vamos a tener dos posibilidades. En el caso de que la fuerza del cilindro se oponga al avance, en este caso, por ejemplo, si el cilindro va a avanzar hacia la derecha y si la fuerza es hacia la izquierda, se opone al avance, entonces en este caso la fuerza de oposición, digamos que hace presión sobre la cámara posterior. Entonces es en esta cámara donde tenemos que poner el regulador. Tenemos que, como regla general, la regulación de velocidad se ha de poner en la cámara sobre la cual la fuerza resistente haga presión. ¿De acuerdo? Entonces, este es un circuito de regulación de velocidad para que el cilindro avance. Si os fijáis bien, bueno, pues la regulación de velocidad, según está puesta esta válvula antirretorno, se influye o afecta a cuando la presión salga por la izquierda. Entonces, si la presión sale por aquí, el fluido va contra el asiento y por lo tanto pasa por el regulador. Entonces aquí pasa el caudal regulado. ¿De acuerdo? Entonces aquí en el avance pasa el caudal regulado. Sin embargo, en el retorno, cuando el cilindro retorna, pues el caudal viene por aquí y va a favor de asiento, entonces el asiento se abre y ya no pasa por el regulador. ¿De acuerdo? Este es el circuito para regular la velocidad en el avance. Pero la regulación de velocidad la podemos poner aquí o la podemos poner aquí. En este caso, la regulación de velocidad hay que ponerla aquí para el caso de que la fuerza haga resistencia contra el avance, es decir, haga resistencia contra la cámara posterior. Pues esto lo llamaríamos circuito de regulación a la entrada, en el avance, pero a la entrada, porque el regulador está en la entrada, digamos, lo catalogamos así. Esta sería la entrada y esta sería la salida. Entonces sería en la entrada. De acuerdo, bueno, veremos esto según todos los casos, pero antes que nada vamos a ver el circuito. ¿Cómo sería? Tenemos aquí. Si lo ponemos en marcha, observad que en el avance es cuando el asiento está cerrado y la velocidad del cilindro es más lenta. Sin embargo, en el retorno, el asiento se abre. ¿De acuerdo? Es el avance, va contra asiento y el fluido pasa regulado por aquí. Y en el retorno, el asiento se abre y el cilindro va más rápido. Bueno, pues este es el caso en el cual tenemos que establecer la regulación de velocidad cuando la fuerza va en este caso, de derecha a izquierda. El avance es de izquierda a derecha y la fuerza va de derecha a izquierda, es decir, va contra el avance. Bien. Observamos que efectivamente el caudal es controlado siempre en una sola dirección, porque se puede dar la circunstancia de que queramos regular tanto en el avance como en el retorno. Pero bueno, aquí no quiero poner los dos reguladores porque quiero hacer hincapié en la forma de poner el regulador según la fuerza. Aquí en este caso se pone en la entrada, la regulación se pone en la entrada porque la fuerza va contra el avance, la fuerza va de derecha a izquierda. Bien, aquí está expresado. Se utiliza en las redes de aplicaciones donde la carga se opone al movimiento del actuador. Es decir, que si el actuador avanza es porque y la fuerza va contra el movimiento, se pone entonces el regulador a la entrada. ¿Qué ocurriría si la fuerza va en el mismo sentido que el avance del cilindro? Pues en este caso, si la fuerza va en el mismo sentido que el avance del cilindro, digamos, la fuerza hace presión sobre la cámara anterior. ¿Ve? Lo vemos aquí. La fuerza hace presión
sobre la cámara anterior, entonces es en esta cámara o en este punto donde tenemos que poner la regulación de velocidad. Es decir, cuando el fluido vaya en este sentido, haciendo esto, el caudal va a pasar por el regulador, porque aquí en este sentido, cuando fluye en este sentido, va contra el asiento, como podéis ver. Va contra asiento, entonces como va contra asiento, la regulación de velocidad pasa por el fluido pasa por el regulador de caudal. Sin embargo, cuando el fluido va en sentido contrario, es decir, para el retorno del cilindro, el caudal pasaría en este sentido y pasaría a favor del asiento, con lo cual el asiento se abriría y no pasaría el caudal regulado. Es decir, aquí tenemos la misma regulación de velocidad que en el circuito anterior, es decir, regulamos la velocidad en el avance, pero daros cuenta la diferencia de pasarlo a uno a otro. Aquí regulamos con este y con este la velocidad en el avance. Bien, entonces, ¿cuándo ponemos el regulador en la salida? Pues cuando la fuerza vaya a favor del avance. Es decir, cuando la fuerza presione sobre la cámara posterior. ¿Cuándo lo hacemos en la entrada? Pues cuando la fuerza presione en la cámara posterior. Esta sería la cámara posterior, perdón, y esta sería la cámara anterior. Entonces siempre se va a poner la regulación de velocidad en la cámara sobre la cual la fuerza hace presión. Pues aquí si la fuerza va en el sentido del avance, hace presión en esta cámara. Pues en esta cámara se pone la regulación de velocidad y el antirretorno de manera consecuente para que cuando pase el fluido en este sentido de esta cámara, en el avance, pues tengamos que el caudal pase por aquí. ¿De acuerdo? Es decir, se ponen aquí o aquí en función de hacia dónde hace presión la fuerza resistente. Aquí la fuerza resistente hace presión en la cámara anterior, pues se pone el regulador en esta cámara. Aquí la fuerza la fuerza resistente hace presión sobre la cámara posterior, pues se pone aquí el regulador de velocidad. ¿Vale? Y luego hay que considerar, pues, cómo se pone el antirretorno. Se pondrá el antirretorno dependiendo de si queremos que regular en el avance o en el retorno. Lo veremos en la siguiente diapositiva. ¿De acuerdo? Entonces este sistema se utiliza cuando la carga tiende a huir del actuador y se desplaza en la misma dirección de este. Para regular la velocidad en ambas direcciones existe la válvula direccional en la línea de tanque, digamos, se podría poner en esta cámara o esta también aquí, ¿de acuerdo? Pero no estamos viendo en este caso. Lo que sí que veríamos cómo sería la regulación de velocidad en el retorno, pues también en los dos casos. Y aquí he querido poner los dos circuitos juntos para que lo veáis. Aquí también se pone la regulación de velocidad en la entrada, cuando la fuerza va y hace presión sobre la cámara posterior. Pero la diferencia con el primer caso es el antirretorno, ¿no? En el primer caso veíamos que como queríamos regular la velocidad en el avance, el antirretorno le poníamos así mirando para arriba, por así decirlo, en el asiento de la parte de arriba. Aquí, como quiero regular la velocidad en el retorno, pongo el asiento para abajo, de esta forma que cuando pasará el fluido por el regulador de caudal, cuando vaya en este sentido, en sentido contrario a las agujas del reloj, es decir, cuando el cilindro retorna. Y aquí ponemos la regulación de velocidad a la salida, ¿por qué? Porque se supone que la fuerza va de izquierda a derecha. ¿Vale? En este caso va contra el movimiento, pues va de izquierda a derecha. Si va de izquierda a derecha, la fuerza resistente, aunque el cilindro esté retornando, la fuerza resistente hace presión sobre la cámara anterior y por lo tanto se debe poner el regulador de velocidad en la salida. La única diferencia con respecto al circuito que hemos visto en la diapositiva anterior, ¿no? ¿Veis aquí? Es la dirección del antirretorno. ¿Veis aquí? Que sería el mismo caso. Ponemos la regulación a la salida, ¿vale? Pero aquí, como es en el avance, ponemos el antirretorno hacia abajo y aquí, como es en el retorno, ponemos el antirretorno hacia arriba para que el caudal regulado pase por el regulador de caudal cuando el circuito esté retornando y no cuando el circuito esté avanzando. ¿De acuerdo? Es decir, si yo quisiera regular la velocidad en un cilindro cuando la fuerza va de derecha a izquierda, habría que poner en la cámara posterior con esta dirección de antirretorno, y cuando la fuerza va de izquierda a derecha, habría que poner en la cámara anterior con el antirretorno en este sentido. Bien, espero que haya quedado claro estos cuatro casos, ¿no? Sobre todo, recordar que el caudal regulado siempre ha de ponerse en la cámara
sobre la cual hace presión la fuerza resistente, ¿vale? No la fuerza del cilindro, sino la fuerza resistente, la fuerza de la carga. La aplicación de esto, pues se puede establecer en función de las necesidades, como ya he dicho, y en función de la dirección, por lo tanto, de esa fuerza resistente. ¿Vale? Por ejemplo, si yo quiero utilizar un circuito, regular la velocidad de un elevador de un automóvil, en el cual el cilindro, cuando avanza, la fuerza va contra ese avance, pues emplearía este circuito. Yo quiero regular la velocidad del avance, pues lo pondría en este circuito cuando la fuerza va de izquierda a de derecha a izquierda, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en una grúa que yo quiero levantar una carga, pues tendríamos que tener esta situación. Veríamos que el circuito adecuado sería este de aquí, el de la derecha, ¿vale? Porque aquí la fuerza se supone que va de izquierda a derecha y yo quiero hacer que el circuito regule la velocidad en el retorno, cuando está el cilindro levantando la carga, que aunque esté puesto en horizontal, pues tenéis que considerar que en vertical sería hacia arriba. Entonces la fuerza resistente estaría haciendo presión en la cámara anterior y si yo quiero regular la velocidad en la subida, pues habría que poner el regulador aquí en este punto. Quiero que veáis los dos ejemplos. En este caso tendríamos aquí, veis que aquí la regulación de velocidad no se hace en el avance, porque en el avance habéis visto que el asiento se ha abierto, y sí que se hace en el retorno. Veis que el asiento está cerrado y va hacia allá. Este circuito se aplica, ya digo, cuando la fuerza presiona sobre el cilindro, es decir, presiona sobre la cámara posterior. El caso contrario pues sería este otro circuito que veis aquí, también en la regulación del retorno del cilindro, cuando la fuerza, ahora sí, tira del cilindro, va de izquierda a derecha, es decir, hace presión sobre la cámara anterior, por eso ponemos el regulador en la cámara anterior. En este caso vemos que también se regula la velocidad, no en el avance, sino en el retorno. Pues estas son las consideraciones que tenemos que tener en cuenta cuando queremos regular la velocidad de un cilindro en hidráulica. Tenemos que considerar no solamente qué movimiento queremos regular la velocidad, sino también en qué dirección está la fuerza de esa regulación de velocidad. Otro sistema para regular la velocidad de los cilindros, aunque con mucha menor resolución, bueno, es otra forma de hacerlo, es el método de regulación de velocidad por sustracción. También se basa en limitar o en controlar el caudal que entra en la cámara de acción de presión del cilindro en este caso, pero se hace no estrechando el caudal, sino de algún modo robando ese caudal, es decir, estableciendo una sustracción de ese caudal. Observad aquí el circuito que tenemos a la derecha, y en este caso lo que hacemos es que el caudal que pasa por aquí entraría completamente en la cámara posterior si esta regulación estuviera completamente cerrada. Ahí tendríamos todo el caudal entrando en el cilindro y entonces el cilindro avanzaría a determinada velocidad. Ahora bien, si yo aquí este regulador de caudal, en lugar de tenerlo completamente cerrado, lo tengo completamente abierto, una gran parte de ese caudal seguiría, o prácticamente todo, sobre todo si aquí hay una fuerza resistente, se iría prácticamente todo hacia el tanque. Por tanto, estaría robándole el caudal y no entraría tanto caudal aquí. ¿Vale? Por lo tanto, por eso se le llama circuito de regulación por sustracción. Se basa en eso, en que el caudal que pasa por la válvula distribuidora llega a la cámara posterior, en este caso del cilindro, y se divide entre el que llega a la cámara posterior del cilindro y el que va de retorno al tanque a través de este regulador. A medida que este regulador esté más abierto o más cerrado, pasará menos o más caudal por esta línea. Digamos que estaríamos robando el caudal. En este caso, cuando está completamente cerrado,
la velocidad sería máxima, sería al contrario que los ejemplos anteriores. Cuando el regulador está completamente abierto, la velocidad sería mínima. Hay que decir que este sistema tiene menor resolución, lógicamente, porque siempre no es como el otro. Por ejemplo, si yo quiero limitar completamente la velocidad de avance de un cilindro, con cerrarlo en los otros sistemas completamente no pasaría ya caudal por ahí. Entonces el cilindro pasaría de una velocidad cero a una velocidad máxima. Aquí la velocidad cero, pues bueno, tampoco existiría porque dependerá del caudal que se robe aquí, no siempre se robará todo y sobre todo también dependerá mucho de la fuerza de oposición del cilindro. De si la fuerza hace presión hacia un lado, pues se robará, podrá robar más caudal porque le costará más trabajo entrar. Si la fuerza hace presión en sentido contrario, pues será menos, es decir, tiene menos resolución este sistema. Sin embargo, tiene la ventaja de que la bomba trabajará a la presión que pide la carga, puesto que el exceso de caudal siempre retorna al tanque. Es decir, no me va a sobrecargar demasiado la bomba. Y la ventaja es, pues eso, ya digo, la pérdida de precisión debido a que el caudal regulado va al tanque y no al actuador. Entonces va a quedar sometido a las variaciones de desplazamiento de la bomba con la carga, por supuesto, porque no crea contrapresión, no crea, digamos, la carga influye mucho en esa regulación de velocidad. No siempre para la misma abertura o cierre de la válvula reguladora vamos a tener la misma velocidad. Va a depender, ya digo, de la carga. ¿Vale? Este sistema lo tendríamos aquí y podemos observar ¿ves? Ahí tiene menos velocidad en el avance porque estamos robando caudal, ¿lo ves? En este caso, si yo regulo el menos porcentaje, ¿vale? Sobre todo en el avance, y veis ahí un poco esa regulación de velocidad como se hace por sustracción. Por último, vemos aquí una lista de consideraciones que hay que tener a la hora de verificar el funcionamiento de los circuitos hidráulicos, una serie de observaciones que tenemos que tener en cuenta. Como se verifican, por ejemplo, las fugas internas, pues, cuando veamos que se ha reducido la velocidad de desplazamiento, que se pierde potencia, pues podemos considerar que hay alguna fuga interna a través de una junta cuando se produce ese fenómeno. Las fugas externas pues son más fáciles de ver porque se ven pérdida de fluido y se ven goteos, entonces también origina pérdida de velocidad y potencia, pero en este caso también hay un consumo de aceite considerable. La bajada de nivel del aceite pues marca en este caso un problema de fuga externa. Una de las técnicas de verificación que tenemos que hacer pues es hacer una verificación visual del vástago, ver que está completamente liso, que no hay deterioro como rayados, golpes, corrosión. Entonces es un punto de verificación que tendremos que realizar de manera rutinaria también cuando queramos observar o verificar o mantener circuitos o sistemas hidráulicos. Verificar las fisuras en el diámetro exterior de la camisa, soldaduras, tapa frontal, en fin, observar la integridad de esa capa exterior de la camisa, ¿no? Que es la que se puede visualizar de una manera fácil. Otra técnica, otra consideración que se puede hacer para verificar los sistemas hidráulicos, pues son los ruidos. Observar si un sistema hidráulico presenta ruido, pues puede ser por distintos motivos, puede ser generado por desgaste sobre todo, por movimientos forzados en anclaje, que esté desalineada alguna estructura y en el rozamiento se produzca ese ruido, o rótulas también que estén oxidadas o desgastadas, o no estén lo suficientemente lubricadas. Entonces es otra cuestión que tenemos que considerar, el verificar ruidos y las causas de esos ruidos. Una vez que queramos hacer una operación de mantenimiento, sustitución o reparación de un actuador como un cilindro, pues se debe inspeccionar y reparar en un lugar adecuado donde se
disponga de las herramientas y equipos, es decir, no se puede desmontar y ponernos a arreglarlo en cualquier lugar, sino simplemente hay que desmontarlo de la máquina, embalarlo con cuidado para llevarlo a un lugar, al taller, donde tengamos instrumentación y herramientas adecuadas para hacer las operaciones de metrología, rectificados o soldadura, en fin, cualquier tipo de operación que queramos hacer con estos dispositivos. Entonces, bueno, son esas simples consideraciones, consejos o puntos que tenéis que tener en cuenta si estáis en una instalación hidráulica y tenéis que verificarla, lo que está bien, lo que está mal. Son pues, consideraciones muy simples y totalmente, como veis, visuales y consejos para orientaros un poco en ese ámbito del mantenimiento de circuitos hidráulicos. Bien, con respecto a la unidad 7, nada más, únicamente que quería presentaros la última también actividad de este curso, porque es la actividad 7.2 de la unidad de esta unidad y no vamos a ver nada más, es decir, de electrohidráulica, la unidad 8 ya no vamos a ver nada más y esta sería la última unidad de trabajo. Y esta, la 7.2, sería la última actividad. Es una actividad que tiene 4 circuitos, todos relativos a circuitos en los que intervienen reguladores de caudal y de presión. Los 3 primeros son regulaciones de velocidad en cilindros hidráulicos. Los 2 primeros, regulación de velocidad en el avance, los 2 circuitos que hemos visto primero. El uno cuando la carga va contra el avance y el otro cuando la carga va a favor del avance. Veis que estos 2 circuitos pues son los que corresponden a las diapositivas que hemos visto aquí. Los 2 primeros, este y el de la siguiente diapositiva, y ¿vale? Tenían este circuito y este. Los tenéis aquí. En el primer caso veis como aquí he querido también dibujar la flecha de la carga para que quede claro la dirección de la carga y donde hay que poner, como os repito otra vez con lo que decía en las diapositivas, donde hay que poner el regulador. Cuando la carga va y hace presión en la cámara posterior, el regulador hay que ponerle en la cámara posterior. Cuando la carga hace presión en la cámara anterior, el regulador hay que ponerle en la cámara anterior. Y luego el antirretorno pues va a depender de si queremos regulación en el avance, que serían estos dos. Fijaros bien que la regulación de velocidad siempre, cuando el cilindro va avanzando, se hace la regulación en el sentido de las agujas del reloj, ¿vale? Y por eso hay que poner los antirretornos de esta forma. Si quisiéramos regular la velocidad en el retorno, habría que poner los antirretornos de manera que obligaran al caudal a pasar por el regulador en el sentido contrario a las agujas del reloj, ¿vale? Estos dos casos serían el mismo caso, es decir, regulación de velocidad en el avance, solo que el primero cuando la carga va contra el avance y el segundo cuando la carga va a favor del avance. El tercer circuito, es decir, regulación de caudal a la entrada y regulación de caudal a la salida. El tercer circuito es el circuito de regulación por sustracción, lo tenéis aquí. Todos los circuitos quiero que los hagáis con FluidSync y que vosotros mismos los comprobéis antes de enviármelo. Es decir, ajustaréis el regulador de caudal de manera que se observe bien esa regulación de velocidad y me lo enviáis de manera que cuando yo lo vea y lo abra, observe que efectivamente habéis manipulado eso y lo habéis ajustado a una velocidad que se note en la simulación, como se notan las simulaciones que yo os he hecho aquí, ¿vale? Aquí, por ejemplo, en esta se nota de que el regulador lo tenemos cerrado, yo lo hemos cerrado de manera exagerada, por ejemplo, más regulado, más cerrado, más abierto, para que, en este caso tendría que abrirlo más, en este caso tendría que abrirlo al máximo para observar esa regulación de velocidad, ¿vale? Para que así pasaría el fluido más, de una manera más grande y por tanto se robaría más, ¿vale? Se ve aquí mucho la diferencia de cómo regulamos la velocidad en la salida a diferencia de en el avance a diferencia de la regulación de velocidad en el retorno. ¿Vale? Y por último he querido meter este circuito que es una utilización de lo que vimos en el vídeo anterior de la válvula de secuencia, en el cual tenemos pues que con esta válvula de mando 4.2 tenemos el mando de 2 cilindros, y esta sería la válvula de secuencia. Fijaros que la válvula de secuencia aquí, bueno, pues tiene su válvula, prácticamente como la válvula limitadora, ¿no? Y el antirretorno, y está puesto de esta forma. Entonces tenéis que montar este circuito y observaréis que funciona la válvula de secuencia de manera que cuando haya presión en la salida, que en este caso la salida sería esta para elevar este cilindro,
primero va a moverse el cilindro de doble efecto hacia arriba y cuando ya la presión aumente aquí a determinado valor, pues entonces ya este cilindro se va a mover este cilindro posteriormente. El retorno de los cilindros va a ser instantáneo porque aquí vendría el retorno de una manera libre y aquí el retorno del cilindro de simple efecto se ejecuta a través de la válvula antirretorno porque va a favor de asiento. Veis aquí un poco quería poneros el circuito para que lo veáis, el funcionamiento. A ver, lo tenemos aquí y podéis observar el funcionamiento como si yo pulso, tengo que mantener pulsado porque es mono estable. Primero se mueve el cilindro de doble efecto y luego el de simple efecto. ¿Veis? Va un poquito más rápido, pero siempre retornará antes también el cilindro de doble efecto porque aquí está libre y aquí, aunque también podríamos decir que está libre, pero tiene que vencer la resistencia de este asiento. Pero lo que quiero que veáis es el efecto secuencia de la válvula, efectivamente. Primero sube el cilindro de doble efecto y cuando está arriba el cilindro de doble efecto sube el de simple efecto. Bien, pues esto es lo que quería exponeros hoy, la finalización de la unidad 7 y el planteamiento de la actividad 7.2, que ya digo, sería la última. Tanto la 7.1 como la 7.2 son circuitos que hubiéramos tenido que montar en el aula de hidráulica. Lamento mucho que este año no hayamos podido hacerlo porque realmente los circuitos desde el punto de vista funcional con FlowInSync son muy sencillos, como habéis podido observar, y no se ve mucha diferencia con respecto a los circuitos de neumática, pero si hubiéramos estado en el aula de hidráulica, observaríais cómo los componentes, la conectividad, las precauciones que hay que tener, todo es muy diferente desde el punto de vista práctico, realmente, porque son latiguillos a mayor presión, son dispositivos que, bueno, el aceite se mancha también y hay que tener una serie de precauciones, la mayor la presión, la velocidad de salida y entrada son mucho más lentos también, la precisión de los movimientos son mayores, como ya hemos expresado, y hubiera sido interesante haberlo hecho en el aula de hidráulica, de neumática hidráulica, porque hubiéramos podido aprender algo más desde el punto de vista práctico. En este caso, bueno, simplemente son actividades que tenéis que hacer con FlowInSync y eso sí, también tenéis que hacerme las memorias, la memoria sin el apartado, ya digo, en el que se especifican pruebas y ensayos. Por lo tanto, solamente tenéis que poner, bueno, pues un poco los objetivos, cómo funcionan los circuitos y los componentes, básicamente, ¿no? Y el último apartado, bueno, los circuitos también, los componentes y el último apartado de impresiones y demás. Pero el apartado de pruebas y ensayos, eso no tenéis que ponerlo. Y bueno, ya estamos terminando el curso. Tenéis que dar el último apretón, entregarme las actividades, las memorias correspondientes. Ya os he dicho que no voy a hacer exámenes y por lo tanto aprobaréis sencillamente con lo que tengáis hecho hasta ahora de la primera y segunda evaluación y con lo que me entreguéis de la tercera evaluación. Entonces no lo tenéis nada difícil, por eso yo quiero daros ánimo de que lo tenéis fácil aprobar este curso, ¿no? Entonces, bueno, no habrá exámenes ni de la unidad 5, ni de la unidad 6, ni nada, y solamente aprobaréis entregándome las prácticas y la documentación correspondiente, ¿de acuerdo? Bueno, pues nada más y aquí un poco queda esto y ya a ver si, ya digo, hacéis un último esfuerzo por llegar al final.